Estimados hermanos en Cristo, amigos y familiares, les saluda el pastor César Madlengoitia en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Les deseamos muy especialmente que el Todopoderoso Dios los bendiga con toda bendición espiritual, ahora y siempre. El día de hoy, ya martes 11 de agosto del año 2020, damos inicio a una nueva serie denominada Grandes Oraciones en las Escrituras. Grandes Oraciones en las Escrituras. A través de estos estudios aprenderemos cómo estos hombres de Dios lograron tener éxito en sus peticiones, rogativas y oraciones. Pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes ya entraron en la escuela de la oración? ¿Cuántos ya están aprendiendo a orar? La verdad, escuche bien, es que a orar se aprende. Y es de sumo gozo, en lo personal me refiero, cuando llegamos a saber de personas que ya están obteniendo grandes, portentosos y exitosos resultados por el poder de la oración. Pienso que realmente son buenas noticias. Cabe recordar que todo buen y verdadero discípulo del Maestro y Señor Jesucristo tiene dos herramientas. Sabe usar dos herramientas: la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Si tú logras hacer de la lectura de la palabra y de la oración permanente un estilo de vida, estoy seguro que todo lo que pidas a nuestro Padre Celestial, Él te lo concederá. Amén. Muy bien, antes de proseguir, tengamos un momento de oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Pensamos y creemos que estamos aquí, parados por el propósito tuyo, por la pasión que tú tienes, y es la de la salvación de las almas en la persona de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús y bajo un poder, el poder del Espíritu de sabiduría y de revelación, en esta hora entregamos este estudio para que sea de provecho del pueblo tuyo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a las Escrituras. Hemos denominado Grandes Oraciones en las Escrituras. Y hoy arrancamos con la oración de Abraham. Génesis 18, versículo 17 en adelante, dice así: Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones. 19 dice así: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Escuche eso, dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham, ¿a quién? A Dios, y dijo: ¿destruirás también al justo
¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy, mira cómo reconoce su condición, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Volvió a hablarle y dijo, ¿quién? Abraham a Dios: quizás se hallaran allí 40, y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Vea usted la bondad y la misericordia de Dios por salvación del hombre. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Vea usted el amor de Dios hacia el hombre a pesar de su pecado. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y volvió a su lugar. En la primera mitad, si usted tomó nota y leyó ya, en la primera mitad del capítulo 18 del Génesis, Abraham recibe la visita de 3 hombres y uno de ellos es el Señor. Durante este encuentro, Dios confirma a Abraham que el hijo que le prometió definitivamente nacería dentro de un año. Y en la segunda parte de este capítulo, Abraham intercede, escucha bien, Abraham intercede por Sodoma, una ciudad llena de maldad, de pecado, y tal punto ha llegado ese nombre que hoy en día se usa la palabra sodomía cuando nos referimos a la perversidad sexual. Escuche ahora, a partir de este momento, 7 conceptos, 7 asuntos que tienen que ver con la intercesión eficaz, que es la oración de Abraham. Número 1. Dios revela a Abraham el destino de Sodoma y Gomorra, como Dios lo puede revelar a cada uno de sus siervos el destino de una persona o de una ciudad. En el versículo 20 el Señor dice a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. O sea, Dios ya no iba a soportar más el pecado de la ciudad. Es importante que sepamos que Dios no pasa por alto el pecado y llega un tiempo en el que Él actúa. No podemos confundir, escucha bien, no podemos confundir la paciencia de Dios con la aprobación de su parte. Segunda de Pedro 3:9 explica muy claramente que Dios tiene paciencia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Ezequiel 33:11 revela que Dios no tiene placer en la destrucción de los impíos. Yo no me alegro, dice Dios, con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. De manera que conviértete, pueblo de Israel, conviértete tú que me estás viendo ahí a través de esta pantalla. Conviértete y serás salvado por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios aprueba lo que estás haciendo, pues, escucha bien, Dios está observando tu vida, Dios está viendo todo lo que piensas y haces. De ti va a depender que confesando tus pecados logres salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si no te arrepientes a tiempo,
pagarás un alto precio por el pecado que estás viviendo y practicando, y que está desnudando la realidad espiritual en la cual tú vives. Por medio de este incidente, Abraham conoce más de Dios y descubre que Dios ve todo y oye tus clamores. Él sabía del pecado de Sodoma y esperó hasta que se hizo insoportable. Cuidado que la vida de pecado que estés llevando se haga delante de Dios insoportable y Él tenga que meter mano. Cuidado con eso, porque tú no puedes abusar de la permisividad de Dios. Abraham descubre que Dios hace justicia. Abraham pregunta, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? La respuesta de Dios es, Dios no se hace de la vista gorda al pecado. Lo que está ocurriendo es que te está dando tiempo. Como decía mi madre, la Rosita, Dios te está dando tregua, cholito. Así que tranquilo, mejor anímate, cambia de vida y síguele al Señor. En Lucas 18, 7 y 8 vemos el clamor de la viuda ante el juez. Y hay una pregunta allí. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Abraham descubre que Dios es misericordioso. El Señor no nos da lo que merecemos y Él siempre a veces nos da lo que no merecemos. Abraham va a interceder por esta ciudad, cueste lo que le cueste, y Él está dispuesto a interceder. Punto número 2. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Es importante que sepamos que aunque la intercesión cambia cosas, todavía no cambia la mente de Dios, pero cambia nuestra mente y Él usa nuestras oraciones para hacer su voluntad. Abraham cambió su entendimiento acerca de Dios y aprendió que Dios ve todo lo que es justo, pero también es misericordioso. Recuerden que por no orar a veces no somos cambiados. No conocemos más de Dios y Dios no puede usar nuestras oraciones para hacer su voluntad. Esta historia nos revela las características de la intercesión eficaz. Punto número 3. La intercesión eficaz es honesta. En el versículo 23 leemos: entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Abraham estaba confundido y no pide explicación. Y pide explicación. ¿Cómo puede un Dios justo tratar a las personas justas del mismo modo que trata a los malvados? Decía Abraham. Él valoriza más a los justos que a los malvados, pero su deseo es que el malvado, escuche bien, se arrepienta de sus pecados. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Abraham no entendía, por eso preguntó a Dios. Nosotros también podemos y debemos ser honestos en nuestras oraciones. Dios sabe que tenemos preguntas, que hay cosas que no entendemos, pero debemos continuar intercediendo a pesar de nuestras preguntas y de no entender la situación o las cosas que están pasando. Escúchame bien, preséntele a Dios todas las preguntas que desee y en su tiempo tendrás todas las respuestas necesarias y suficientes. Pero no permita que sus dudas e incredulidad transformen lo que podría ser una bendición en maldición. No permitas que tus preguntas, que a veces te llegan a la mente, te impidan obedecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Quién? Jesucristo. Punto número 4. La intercesión eficaz es humilde. Versículo 27. Así intercedió Abraham. Reconozco que he sido muy atrevido
al dirigirme al Señor. Yo que apenas soy polvo y ceniza. Abraham no es orgulloso, menos arrogante. No confundamos autoridad con arrogancia. Buscar a Dios humildemente es importante porque el Salmo 138:6 dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante o de lejitos de los orgullosos. Recuerda, la humildad agrada al Señor y Él atiende a los humildes de corazón. Y yo espero que tú seas uno de ellos. Punto número 5. Toda oración eficaz es, escuche bien, específica. Tú no puedes ni debes acercarte a Dios tratando de envolverlo a Dios como a un tamal. Abraham pide a Dios que perdone la ciudad por el bien de 50 personas justas que vivan allí. Y cuando Dios dice que sí, Él comienza a bajar el número a 40, a 30, a 20 y finalmente llegó a 10. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Abraham pidió misericordia en el nombre de los demás y es muy específico en su intercesión. De manera que cada vez que tú te acerques en oración e intercesión a nuestro Padre, sé específico, escueto, preciso. No vengas con palabrerías. Sé escueto, preciso. Eso te va a llevar a obtener resultados en las oraciones e intercesiones que tú hagas. ¿Delante de quién? De nuestro Padre. Debemos ser específicos en nuestras oraciones. Muchas veces ocurre que las oraciones que hacemos son vagas. Hasta pensamos que Dios no las contesta. ¿Por qué? Porque no podemos reconocer si y cuándo son contestadas. ¿Por qué? Porque no eres preciso, no eres conciso, no eres específico. Entonces, procura acercarte a Él de esta manera. Pongo 3 ejemplos. Puedes orar por la salvación de cada persona, de tu familia, de alguien que necesita salvación. 2. Puedes orar por el éxito de los matrimonios. Hoy en día el tema matrimonial está por los suelos. 3. Puedes orar para que las personas, o especialmente los creyentes y los discípulos, sean semejantes a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta a las oraciones puede ser no a veces. Escuche bien. Dios a veces responde. Alguien dijo sí. Dios te responde de 3 maneras. A veces te va a decir no. Otras veces te va a decir sí. Pero la más difícil es cuando Él dice espera. Dicho de otra manera, sé paciente. Punto número 6. La intercesión eficaz es persistente, perseverante. Abraham fue persistente y perseverante porque él intercedió 6 veces por Sodoma y Gomorra y Dios no se enojó con su persistencia. Por el contrario, cada vez que Abraham intercedió, el Señor, escuche bien, contestó afirmativamente a su oración. Cada petición concedida lo alentaba a interceder más y más. Esta es la clase de corazón que Dios quiere de ti y de mí. Un corazón intercesor como el de Abraham. Un corazón que se preocupe por la gente, que interceda por una ciudad, que aunque merece ser destruida, que aunque merece ser borrada, Dios todavía tiene misericordia. Recuerda, tu fidelidad a Dios tendrá impacto no solamente en tu hogar, sino en la ciudad y en el país en el cual vives. Amén. Terminamos. Punto número 7. La intercesión eficaz requiere fe, así como lo oyes. Un predicador fue a predicar en una iglesia. Allí encontró un niño de 10 años, a quien le preguntó:
y le dijo, ¿quién es tu padre? Mi papi, contestó el niño, es el mejor pastor del mundo. Pero el pastor de la iglesia lo reprendió al niño y le dijo, no digas mentiras. Tu padre es un borracho que duerme debajo de un puente. A lo que el niño replicó, pero pastor, yo le he escuchado a usted predicar que hay que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es cierto que mi padre es un borracho, pero yo creo que un día él será el mejor pastor del mundo. El niño se fue, pasaron los días, llevaba comida a su padre allí bajo el puente, borracho y maltratado. Pasaron los años y un día aquel predicador volvió a aquella iglesia, grande y hermosa. Allí volvió aquel niño, pero ahora era joven. Y el predicador le preguntó, ¿qué haces en esta iglesia? El niño, que ahora es joven, contestó, mi papi es el pastor que está al frente. Recuerda lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú estás seguro, va a venir. De que no lo veas, no significa que no está. Y Hebreos 11:6 añade, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él, crea que Él está allí y que es galardonador de los que le buscan. La oración intercesora eficaz requiere fe. Dios ve todo. Dios hace justicia. Dios es misericordioso. La intercesión eficaz toma tiempo, tiene empatía, es honesta, es humilde, es específica, es persistente, como acabamos de ver en todo lo expuesto. Entonces, recuerda, cree que Dios viene con una recompensa para ti. Recuerda ello. Dios viene con recompensa para ti. Finalmente, esta historia de Abraham, escrita en Génesis, revela buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que podemos hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia en el lugar donde estás. Aunque seamos pocos, unidos podemos cambiar nuestra familia, nuestra ciudad. La mala noticia es que no es la presencia del mal que trae el juicio de Dios, sino en la ausencia de bien. 10 personas podrían haber salvado a Sodoma. A pesar de su maldad, Dios quería salvar a aquella ciudad mala y perversa. Recuerda que mientras intercedas tú, recuerda que Dios quiere seguir salvando almas. Porque ¿cuál es la pasión de Dios? La salvación de las almas. Recuerda, sé sal y luz de la tierra. Que tu presencia haga la diferencia. Pregunto ahora, te pregunto a ti, ¿cuál es tu Sodoma? ¿Tu vecindario? ¿Tu lugar de trabajo? ¿Tu familia? Dios está buscando hombres y mujeres justos que puedan interceder por ellos. Las personas podrán no querer escuchar tus palabras, pero no podrán, escucha bien, impedir tus oraciones por ellos. ¿Sabes por qué? Es que los que pueden no orar o vienen a reuniones de oración, pero la realidad es que nada ni nadie puede impedirte a ti que ores por ese alguien que tú ves que va camino barranca abajo en el pecado. Esta historia revela la siguiente cosa. También es una advertencia a los que viven en el pecado. Hay gente que dice, no pasa nada, una canita al aire, todo está bien, aparentemente. No se debe confundir la paciencia de Dios con la aprobación de Dios. Él terminó
por destruir a Sodoma. No te olvides. El pecado es muerte. Tu única esperanza es dejar el pecado, pedir a Jesús confesando tus pecados, que Él te perdone y vuelvas a ser del Señor Jesucristo el Señor y el Salvador de tus vidas. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, renueva y transforma nuestras almas, Señor, nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de vivir. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por cuanta persona esté allí frente a esta pantalla y que escuchó esta palabra, y que aprendamos que la oración intercesora tiene resultado, Padre Celestial. Señor, cambia vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos por cada familiar que está lejos de tu presencia. Oramos por cada amigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, oramos por nuestros hermanos y amigos que nos visitan allí en nuestro centro de trabajo. Los bendecimos, Padre Celestial, y siempre oramos para que ellos tengan salud y finanzas. Padre Celestial, la salvación de las almas sigue siendo tu pasión, y enséñanos a nosotros a seguir obrando y predicando tu palabra. Señor, gracias por esta oportunidad, Dios mío. Pero permíteme, amado Dios, orar, Padre Celestial, por esa persona que está ahí en su lecho de dolor, por esa persona que de pronto ya está con oxígeno, pensando que la vida se le va. Pero en el nombre de Jesús entregamos una palabra, Padre Celestial, y Dios, en la persona de Jesucristo, salud, recibe salud en el nombre de Jesús. Padre, gracias una vez más. Gracias en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre les digo, fe, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.